Bendiciones, mujeres y su palabra, espero se encuentren muy bien. Doy gloria a Dios por este día que nos regala, por la bendición de poder leer su palabra. Soy Ariani Sojo y yo no sé ustedes, pero Segunda de Crónicas ha sido un libro desafiante para mí, y llegar al final de este libro como estamos llegando hoy no ha sido tan fácil. No ha sido tan fácil, pero yo creo que así mismo es la victoria que Dios tiene para nosotras, y que el perseverar, el no detenernos, el insistir una y otra vez, marca la diferencia, porque no somos las mismas mujeres de hace un tiempo atrás. Hoy vamos a leer el capítulo 34, 35 y 36. Son los últimos 3 capítulos del libro de Segunda de Crónicas. Pero primero vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, que seas tú hablando a nuestro corazón, y que al cerrar este libro tú puedas, Señor, ministrarnos. Tú puedas, Señor, tocar nuestro interior y puedas hablarnos una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de Jehová su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Versículo 8. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y de Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos: Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley que Jehová había dado por perdido, que Jehová había dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán:
yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio a Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos, rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y él respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus oídos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén. Bueno, las acciones de Josías ejemplifican muy bien lo que debería suceder en el corazón de un nuevo creyente. Y también ejemplifica muy bien lo que debería suceder en el corazón de toda persona que lee la palabra de Dios. El arrepentimiento, la humillación, la sujeción, eso es lo que debería suceder inmediatamente que nosotras comenzamos a leer la palabra de Dios, inmediatamente que alguien le entrega su corazón a Cristo. Y es que la sujeción al señorío de Cristo implica hacer el esfuerzo, hacer el esfuerzo deliberado de limpiar, mujeres, y de eliminar el pecado de nuestra vida,
de decirle: Señor, quita de mí todo lo que está compitiendo contigo por el primer lugar en mi vida. Cada vez que usted y yo tenemos estos tiempos de lectura de la palabra, no es simplemente leerla y ya, y qué lindo el conocimiento, no, es decirle: Señor, ¿qué hay en mí que está compitiendo contigo, que está ocupando el primer lugar en mi vida? Necesito hoy que sea quitado de mí. Hoy reconozco que necesito que te entrones como el número 1 en mi vida, para que todo comience a cambiar. Y esto fue lo que hizo Josías. Una descripción más detallada del extenso ataque que hizo Josías contra la idolatría de la nación después del descubrimiento del libro de la ley, lo leímos en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, del versículo 4 al versículo 20. Ahí usted lo puede volver a leer para volverlo a refrescar si lo quiere hacer. Hicimos un estudio bien profundo sobre sus reformas y ahí usted lo puede estudiar nuevamente, lo puede buscar en los videos del grupo privado en Facebook o en el canal de YouTube también, para que lo pueda tener más claro y pueda ver a detalle todas estas reformas que hizo Josías. Josías en sus días, era un muchacho que ya era considerado un hombre, porque a la edad de 12 años ya se consideraban que eran hombres. A los 16 fue cuando él comprende la responsabilidad de su oficio, y aún a su corta edad mostró más sabiduría que muchos de los reyes adultos antes de él, debido a que decidió buscar a Dios y su sabiduría. No permitamos que nuestra edad, mujer, nos descalifique para servir a Dios, ni tampoco descalifiquemos a nadie por su edad. No veamos a nuestros hijos o a nuestros nietos como muy pequeños para llegar y que aprendan la palabra de Dios, para hablarles de Cristo. No los veamos muy pequeños para que comiencen a servir. A veces decimos: ay, es que todavía no es el tiempo, está muy pequeño. Se nos va a ir el tiempo. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que debemos de enseñarles desde que son niños, para que cuando sean viejos no se aparten. Tenemos que buscarlo en todo tiempo para que nuestra generación sea una generación diferente. El libro de la ley que Hilcías encontró, como lo hablamos en Segunda de Reyes, es probablemente el libro de Deuteronomio, que se había perdido durante el gobierno de los reyes malvados. Ahora que se había encontrado, Josías se dio cuenta de que debían llevarse a cabo cambios drásticos para poder llevar a la nación de regreso a la línea de mandamiento. Y es que nosotras, mujeres, al leer la palabra de Dios, al escudriñarla, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero aunque ya yo había leído la palabra de Dios completa en años anteriores, al leerla nuevamente e ir más profundo, Dios sigue hablando y Dios sigue mostrando en este tiempo cosas que tienen que ser quitadas en nuestra vida. Y hay cosas que el Señor nos muestra que están pasando en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, que deben llevarse cambios drásticos como hizo Josías con la nación. Tal vez nosotras en este momento no tenemos que llegar y hacer cambios en la nación completa, pero sí tenemos que hacer cambios en nuestro territorio, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Para qué? Para llevarlos de regreso a la línea del mandamiento de Dios. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios, porque no se trata solo de lo que usted escucha un día entre semana en una iglesia o el domingo o a través de un video de una predicación. No, se trata de leer la palabra de Dios y entender que directamente Dios está hablando en nuestra vida y nos está diciendo: tenés que hacer estas reformas en la vida de tus hijos, en la vida de tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo. Tenés que comenzar a hacer estas reformas para volver a la línea de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana toma el pecado a la ligera, da excusas, culpa a alguien más, minimiza el daño. Josías reconoció que habían hecho algo muy grave y él estaba tan consternado por el rechazo del pueblo hacia la ley que él desgarra su ropa para expresar su dolor. La verdadera comprensión de nuestro pecado nos debe llevar a un arrepentimiento sincero y ayudarnos a producir arrepentimiento para salvación. Porque
¿Estamos buscando un arrepentimiento genuino o nos estamos disculpando siempre por el pecado? Porque una cosa es venir usted genuinamente a arrepentirse delante de Dios por el pecado que está haciendo, y otra cosa es venir y disculparnos por el pecado que hemos cometido, o dar a entender que no es tan malo lo que hicimos. Dios, mujeres, no toma el pecado a la ligera. Él quiere que respondamos como lo hizo Josías, drásticamente, que hagamos reformas drásticas para alejarnos del pecado. La Biblia es la palabra de Dios para nosotras. La Biblia es viva, es eficaz y lo hemos visto, pero no podemos saber lo que Dios quiere que hagamos si no la leemos. Incluso, mujeres, no basta solo con leer la palabra de Dios. Debemos estar dispuestas a hacer lo que ella dice. ¿Saben? No hay gran diferencia entre el escrito, es el libro de la ley, escondido en el templo, en algún rincón del templo lleno de polvo. No hay diferencia entre la Biblia escondida en un librero. Una Biblia que no es leída es tan inútil como una que se ha perdido. Una Biblia abierta en el Salmo 91 llena de polvo no hace nada si no la leemos y la ponemos en acción en nuestra vida. Tenemos que comenzar a hacer reformas. Cuando Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, cuando anduvo en los caminos de su padre David sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Qué hermoso que se llegue a decir: Ariani hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de Jehová su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ponga su nombre ahí. Diga Ana, diga Esther, diga Sofía, diga Rebeca. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de Jehová su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Este adolescente empezó a buscar a Jehová y empezó a purificar a una nación completa. No sé qué edad tienes, mujer, pero este es el momento de empezar a purificar tu vida, tu casa, tu familia, tu generación, para que venga el avivamiento espiritual. Porque cuando este hombre comenzó a hacer estas reformas, el avivamiento espiritual tuvo lugar en la nación completa. En la nación completa. Josías tuvo éxito en su campaña contra la idolatría que había llegado a formar parte del estilo de vida del pueblo judío. Era un estilo de vida. Yo no sé cuál estilo de vida tenemos nosotras o tiene nuestra familia o tiene nuestra casa, pero este es el momento de comenzar a hacer reformas radicales. De decir, yo no voy a seguir más con este estilo de vida que me está alejando del Señor. Yo voy a hacer un alto y voy a hacer una reforma para obtener éxito como lo obtuvo Josías. Este hombre marcó una diferencia. Este hombre fue recordado porque provocó un avivamiento. Un avivamiento. Aunque vimos que el corazón del pueblo no era como el corazón del su rey. Todos los hombres de Judá, y es la frase utilizada frecuentemente en los reinados anteriores para mostrar la disposición unida de la gente, y ahora deben ser obligados a comprometerse al servicio de Dios. Yo no sé si usted le va a tocar obligar a su casa a comprometerse al servicio de Dios, pero la palabra de Dios nos decía en el libro de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que hacer reformas. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que empezar a marcar la diferencia, mujeres. Tenemos que empezar a decirle: Señor, yo quiero que seas el centro de mi vida, el número uno en mi vida, pero no solo de mi vida, sino de mi linaje completo. Que comience a haber un avivamiento espiritual.
que comiencen a haber un avivamiento espiritual también en mi familia, en el nombre de Jesús. Vamos ahora a leer el capítulo 35, que tiene como título Josías celebra la Pascua. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel, preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón y su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semanías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabat, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas degollaban las víctimas. Tomaron luego el holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en sus puestos conforme al mandamiento de David, de Asaf, de Emán y Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban en cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías y de los hijos de Israel que estaban allí. Celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde que en los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y con todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Versículo 20. Muerte de Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajero diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios.
y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por normas para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Amén. Bueno, la declaración de que la celebración de esta Pascua fue diferente a cualquier otra desde los días de Samuel nos sugiere que fue mejor a la que celebró Ezequías. La Pascua que lideró Josías cumplió más específicamente con la ley, porque todos participaron en el momento establecido. Como lo leímos en 2 de Crónicas 30 del 1 al 5 y en el versículo 15 al 20. No se explica por qué cargaban el arca santa sobre los hombros en vez de dejarla en el sitio establecido dentro del lugar santísimo. Tal vez la quitaron de allí para protegerla de ser profanada por los ídolos que se habían colocado en el templo durante el reinado de Acaz, de Manasés y probablemente también de Amón. Recordemos que el arca debía, desde los días de Moisés, era uno de los deberes de los levitas cargar el arca del pacto cada vez que se levantaba, cada vez que se trasladaba en los hombros. Pero como se había establecido el tabernáculo de Salomón, entonces el arca santa estaba en la casa que edificó Salomón. Entonces, como les dije, pudo que haber sido removida de ahí durante los reinados de estos reyes malos, y ahora está ubicada en el templo en forma definitiva, ya que no sería cargada de aquí para allá en procesiones como lo fue en el desierto. Josías simplemente estaba diciéndole a los levitas que ahora tenían la libertad para tomar otras responsabilidades y no de andar cargando el arca. Vemos que los porteros del templo, todos ellos levitas, guardaban las 4 entradas principales del templo y abrían las puertas cada mañana. Además, hacían otros deberes diarios, tales como limpiar, preparar ofrendas, administrar los presentes ofrendados. Y todo esto lo leemos cuando estudiamos todo lo que eran los porteros. Las fiestas de los panes sin levadura era una celebración de 7 días que comenzaba al día siguiente de la Pascua. Al igual que la Pascua conmemoraba el éxodo de Egipto, durante 7 días el pueblo comía pan sin levadura de la misma manera que hicieron sus antepasados cuando salieron de Egipto. Este pan, al hacerse rápidamente, permitía su elaboración junto con los preparativos para su salida repentina de Egipto. Esta fiesta recordaba al pueblo que había dejado atrás la esclavitud y había llegado a la tierra que Dios les había prometido. Vemos que se menciona por primera vez al profeta Jeremías en Crónicas como aquel que endechó, que en hebreo es que Conen, Q-O-N, E-N, que es cántico de lamento, en memoria de Josías. El rey Josías fue tan llorado que se impulsó un decreto de incluirlo en el libro de lamentos, un texto generalmente utilizado en los tiempos de luto. Mujeres, la tristeza y los lamentos que brotaban de los cantores y las cantoras fueron apropiados, ya que el reinado de Josías fue el último que rememoró la gozosa obediencia experimentada bajo los liderazgos de David y Salomón. Además, el cronista le atribuye a Josías hechos y obras piadosas. Esta palabra la hemos estudiado, que es Hesed, J-E-S-E-D, que es bondad misericordiosa. Que recordemos que esta palabra está reservada generalmente para recordar generalmente el carácter y las obras de Dios. Eso es un elogio muy poco frecuente
que le dieron a él. Entonces fue muy impresionante lo que hizo Josías, que marcó tanto a la nación. Vemos también que se menciona a Necao, que fue cuando él muere. Él ignora el mensaje de Necao debido a lo que era, que era el rey de una nación pagana. Y esta conjetura de que Necao no podía ser parte del plan mayor de Dios le costó la vida a Josías. No todos los que afirman tener una palabra de parte de Dios la tienen en realidad, eso es cierto. Sin embargo, Dios puede hablarnos, mujeres, de formas inesperadas. Dios había hablado, recuerden que Dios es soberano y Él utiliza a quien Él quiere utilizar para dar un mensaje. Y lo hemos visto como en el pasado había usado a reyes paganos. Entonces no permitamos que el prejuicio o las suposiciones falsas nos cieguen del mensaje de Dios. Por eso debemos pedirle discernimiento para ver de qué forma nos está hablando Dios, porque Él nos puede hablar de muchísimas formas. Y como les decía, Jeremías registró estos lamentos de la muerte de Josías. No son los mismos del libro de Lamentaciones, son otros que es otro libro donde se dan los lamentos, las tristezas y los lamentos que brotaban de los cantores. Es hermoso lo que Josías hizo, cómo fue recordado. El campo de acción en este programa de purificación abarcaba toda la nación. La limpieza fue total, hizo que todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín sirvieran a Jehová su Dios. Aunque el pueblo no quería mucho, siguió al Señor. Mientras Josías estuvo vivo, nunca demostraron un verdadero amor por el Señor y su reino. Sus corazones todavía seguían aferrados al pecado. Pero mientras él estuvo, él logró que el pueblo se mantuviera santificado. Vamos a leer ahora el último capítulo, que es el capítulo 36. Reinado y destronamiento de Joacás. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata, 1 de oro, y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre tierra y Jerusalén, y le mudó el nombre a Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Reinado de Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y lo puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquim su hijo. Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Reinó Sedequías, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio.
Versículo 17, cautividad de Judá. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Versículo 22, el decreto de Ciro. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Bueno, este último capítulo es muy triste, pero a la vez hay una esperanza. La pérdida de poder del pueblo y de soberanía de la nación, se evidencia en que el faraón destronó al rey. Necao le cambia el nombre a Eliakim, que era hermano de Joacás, por Joacim. ¿Esto por qué lo hacen? Para mostrar una señal de control, para demostrar que él era el que estaba en control ya de la nación y del rey. La mayor parte de la deportación del pueblo y de los objetos de valor a la Babilonia sucedió durante el breve reinado de Joaquín. Recuerden que reinó muy poco tiempo Joaquín. Cuando Nabucodonosor finalmente lo hizo llevar a Babilonia, también fueron con él los objetos preciosos, los valiosos del templo, y eso me imagino que fue demasiado triste. Tal vez la compasión del Señor fue más evidente en sus persistentes, y esto me impresiona mucho porque Él siempre persiste, Dios siempre persiste y hace esfuerzos para acercarse a su pueblo. Una y otra vez Dios toma la iniciativa. El versículo 15 decía: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y vemos una y otra vez cómo Dios toma la iniciativa de revelarles la amplia brecha entre la vida que ellos habían elegido y aquella a la que Él los había llamado. Sin embargo, siguieron en desobediencia. Y esto se parece tanto a nosotros, los seres humanos, porque sabemos lo que está mal, sabemos que no estamos haciendo lo recto, y una y otra vez vemos esa brecha y aún así no nos acercamos, seguimos en desobediencia. Dios advirtió a Judá acerca de su pecado y continuamente restauró al pueblo a su favor solo para que volviera a apartarse de él, y a la larga la situación ya no tuvo remedio. Mujeres, tenemos que tener cuidado de no albergar pecado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque va a venir el día cuando el remedio ya no sea posible y el castigo de Dios sustituya su misericordia. El pecado que se repite y del cual nunca nos arrepentimos es una invitación al desastre. Desterrados a Babilonia. A pesar de los pocos reyes buenos de Judá y de las reformas oportunas que hubieron, el pueblo nunca cambió. Su maldad continuó y finalmente Dios utilizó al imperio babilónico bajo el gobierno de Nabucodonosor para que conquistara Judá y destruyera Jerusalén y tomara cautivo el pueblo en Babilonia.
Las repentinas y constantes demostraciones de menosprecio hacia el amor y la verdad y la disciplina de Dios por parte de Judá alcanzaron el punto donde el único recurso del Señor fue destruir todo lo que ellos habían profanado y rehusado a purificar, incluso su habitación, la casa de Jehová. Y es muy triste porque imagínense lo esplendoroso que fue lo que David soñó, que Salomón plasmó, hizo evidente, y ahora era destruido porque el pueblo nunca volvió su corazón. Y Dios decide destruir su habitación aquí en la tierra, porque el pueblo nunca volvió su corazón a él, menospreció su amor, su verdad, su disciplina. Y vemos cómo el cronista asevera que Dios seguía en control. En Lamentaciones se expresa la desilusión y la terrible pena de aquellos que salvaron su vida. Sin embargo, aunque Jerusalén estaba totalmente destruida, aún había una esperanza. Sí, había una esperanza para las generaciones siguientes. Jeremías, el profeta, había profetizado sobre un día cuando los exiliados retornarían. El cronista termina este relato con un comentario positivo. Cuando el pueblo ya hubiera tenido ese suficiente tiempo en el exilio como para arrepentirse, Dios los llevaría de vuelta a la tierra prometida. Había una esperanza. La esperanza era que un remanente recuperaría la dinastía davídica y que la ciudad de Jerusalén y el templo serían reedificados nuevamente. Y vemos en estos últimos versículos el decreto de Ciro, como acorde con su perspectiva a lo largo de todo el libro de Crónicas. Vemos que el escritor señala que Jehová, siempre fiel a su pacto y aunque a veces de manera sorprendente, orquestó todos los sucesos que afectaron a su pueblo, ya sea que estos produjeran gozo o tristeza. Y vemos cómo estos versículos también sirven de introducción para el libro de Esdras y cómo constituye así, y vemos cómo Dios es tan hermoso en la palabra porque constituye un eslabón literario, histórico y teológico con la historia post-exílica de Israel y constituye contribuyendo a la unidad única del canon de todo el Antiguo Testamento. Y esto es hermoso porque hace una unidad. Ciro hizo una proclamación 48 años después de que el pueblo fuera destruido. En el año que conquistó Babilonia, el libro de Esdras, vamos a leerlo más adelante, es el que viene. Relata la historia de esta proclamación y el regreso de los cautivos de Judá. Damos gloria a Dios por este libro. ¿Qué queda grabado en mi corazón de este libro? Bueno, un libro que no ha sido tan fácil llegar hasta este final. Hemos perseverado, pero tal como lo dijo el cronista, tal como nos lo ha comunicado y ha llegado a nuestro corazón, la desobediencia trae consecuencias devastadoras. Cuando estemos soportando, mujeres, la disciplina del Señor, recuerde sus palabras y recuérdelas con humildad. Busquémoslo de todo corazón. Recordemos que Yahvé es un Dios de restauración, quien abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Su propósito redentor al reprendernos es provechoso para que participemos de sus santidades para nuestro bien. Él hace nueva todas las cosas, incluso las vidas destruidas. Las bendigo en el nombre de Jesús. Espero sus comentarios de qué quedó grabado en su corazón de este libro de Segunda de Crónicas.